pero como que era difícil respirar, era pesado. Siento que se me empieza a ver como un bajón. ¿Te quieres desmayar? Ajá, me quiero desmayar y las manos se me ponen frías. Lo sentí como cuando me estaba dando una sobredosis. De inmediato, mi cerebro me tomó a ese momento y dije, wow, yo ya he sentido esto. Mi cerebro es como que, wow, alerta, estás en problema. Sí me estaba desmayando y ya la respiración ya era imposible. La pierna me empezó a temblar, el corazón me empezó a hacer así duro, la respiración se me iba. Estoy haciendo, yo llamo al 911, a la ambulancia, a la policía. Ellos me suben a la ambulancia y me empiezan a poner esos cables y me empiezan a sacarme sangre a ver qué está mal conmigo. Y me dijeron, Dios les bendiga una vez más, muchachos, a un episodio nuevo de Miranda Podcast. Estamos en esta oportunidad nosotros dos solos. Vamos a hablar de mi testimonio, bueno, de nuestro testimonio con la ansiedad. Hemos tenido la oportunidad, el Señor nos da la oportunidad de vivir esto a primera mano. Y si alguien le puede ayudar, bueno, eso sería genial. Porque cuando estaba pasando por esto, estaba buscando si en verdad que habían alguna información que me ayudaba bastante. No hay nada como la misma experiencia creo lo que te va a ayudar más o lo que te va a enseñar más. Pero una que otro ejemplo, testimonio, no está de más. Mi amor, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, gracias a Dios por una oportunidad más. Como tú dijiste, pues estamos nosotros dos. A veces, bueno, o sea, tener estos momentos y pues lo hemos conversado de que a veces no solo traer visitas, sino también tener un tiempo de nosotros, de poder compartir nosotros dos, algo que Dios no haya hecho en nosotros, ya sea una palabra de parte de Dios, o sea, leyendo la palabra. Entonces, pues aquí está nuestro episodio. Ya días teníamos el deseo de hacer un episodio solo nosotros dos. Y pues, ¿qué más que tú vas a contar tu experiencia? Dijiste sobre la ansiedad. Bueno, es algo que pues él lo experimentó, pero en cierta parte también yo lo Nos experimenté. incluye a los dos. Sí, Es una vivencia exacto, de los dos, ya. porque yo lo viví de otra manera y tú lo viviste de otra manera. Entonces, o sea, puede ayudar a ambos, tanto personas que están ayudando a personas con ansiedad y a personas que están viviendo con ansiedad o Correcto. ataques de pánico, ¿no? Sí, porque hay mucha gente y la mayoría, perdón, de las personas que no han tenido a alguien cercano o no han tenido la oportunidad de experimentar qué es estar al lado de una persona que está sintiendo esto, en verdad no sabe qué hacer. Porque no sabemos, no nos enseñaron ni en la escuela, no nos enseñan en ningún lado cómo debemos actuar. Y de hecho había muchas personas en la iglesia, muchas personas en general que mientras yo pasaba por tal vez un episodio o lo que sea, trataban de calmarme tú sabes, de lidiar con la situación, y lo que hacían es que en el momento se me ponía peor. Y entonces quiero que tú también cuentes tu vivencia de esa parte, ¿no? Porque creo que no es fácil. En el momento que a mí me estaba dando la ansiedad o me estaba dando esto, um, yo sabía que estaba siendo irracional, yo sabía que estaba siendo ilógico, yo sabía que estaba eh, explotando en algunos momentos. O sea, era tanta la carga mental. eh, digamos, llevaba 3, 4 días con ansiedad y era tanta la carga mental que llevaba que yo estaba ya desesperado, enojado, aburrido, y cualquier cosa que tú me decías, y si sentía que de pronto aunque sí lo hicieras, pero si yo sentía que tú no me estabas entendiendo, comprendiendo, explotaba. Entonces creo que por eso es muy importante que mi esposa esté aquí. No solamente es un testimonio mío, sino un testimonio de los dos. Pero bueno, am, mira, quiero empezar contándote am, este último episodio que tuve, o esta última oportunidad que el Señor me dio de pasar por esto hace unas semanas atrás. No fue la primera vez que, digamos así, me llegó ansiedad. Yo siempre fui un niño muy, muy,
Mi mamá decía muy histérico. Creo, ¿eso es una palabra en Honduras se usa también? Sí, en cierto sentido, sí. Sí, Ujú. entonces, por ahí hay un video bien viejito que estábamos todos jugando a algo, era un juego cuando estaba bien pequeñito, y se escuchaba la voz de mi mamá. Tú sabes esos videos que se hacían antes que era bien como eran bien borrosos y se movían la cámara y todo, y por allá escuchaba la voz de mi mamá decía: "No, no, no jueguen así porque usted sabe cómo Kevin ahí se pone histérico". Entonces, sí me acuerdo siempre ser un niño, histérico, como que ansioso, ¿no? Como que, este, no me gustaba, Te eh gustaba estar en movimiento. sí me gustaba estar en movimiento y todas esas cosas, pero digamos, si a mí una persona de autoridad o si yo sentía que yo estaba haciendo las cosas mal, me empezaba a entrar mucha ansiedad. Entonces me empezaba a entrar mucha ansiedad en lo que en la escuela, y por ende fui un muy buen estudiante porque no me gustaba sentirme ansioso y siempre tuve las mejores calificaciones, siempre fui muy disciplinado, tal vez no porque me gustaba la materia, no porque me gustaba estudiar, sino porque no quería estar ansioso y no me gustaba sentirme como que estaba haciendo las cosas mal. Entonces siempre fui o mi personalidad, mi temperamento sanguíneo me ayudó a inclinarme a ser una persona ansiosa. Ahora, me acuerdo que la primera vez que tuve am, un ataque de ansiedad fue una vez, una tía mía se estaba yendo para España, en Colombia, y nos fuimos y la dejamos a ella en el aeropuerto. Se fue para España. De regreso, ya estando en casa de mi abuela, me acuerdo tanto, y ustedes saben que en los países de uno, los techos pues no son como aquí, ¿no? Sino son de zinc o son de metal o como lo quieran llamar. Y ese día cayó una tempestad, una lluvia tan fuerte que en verdad que se alzaba el techo, un pedazo del techo, o sea, no todo, pero como que una esquina, ¿no? Ujú. Y yo decía como que, o al menos eso es lo que yo me acuerdo, tal vez no se alzaba, pero me dio tanta, o sea, fue tan traumatizante eso para mí que ¿Cuántos años tenía? como 10, 11, que de ahí en adelante, por un tiempo, cuando empezaba a llover, me daba un mini ataque de ansiedad y tenía que salir corriendo a buscar refugio. Pero yo sentía que me iba a morir. Es como cuando tú vas caminando por la calle y ¡pum! Un bus te pasa, un carro te pasa y casi te choca. Esa energía, esa adrenalina que uno siente, ese susto, me llegaba así de la nada, como cuando se te baja el avión, ¿no? Vas en un avión y se baja. Entonces uno puede decir, pero la lluvia, ¿qué te va a hacer? Nada, no me va a hacer nada. De eso se trata un ataque de ansiedad. No te va a hacer absolutamente nada. Pero sentía ese miedo, así como cuando uno siente, wow, casi me muero, ese susto, así como que así mismo, igualito, Estabas en modo alerta cuando sí, sucedía eso. solo que eran prolongados por mucho tiempo. O Okey. sea, no es como cuando pasa un carro, el susto le dura a uno medio minuto. Ujú. No, esto puede durar 10 minutos. Entonces, más o menos, eh, así se siente. Y seguía lloviendo, obviamente, porque la vida sigue, entonces los días sigan pasando, pero eso se seguía expandiendo, el miedo se seguía expandiendo a otras cosas naturales, como, digamos, cuando yo veía un atardecer como muy naranja, yo sentía que el mundo se estaba acabando y sentía que Dios ya Sí. venía, sentía que, o sea, y me daba un susto, yo salía, no me dejaba coger del sol, yo salía ¿Cómo corriendo, así? No te dejabas coger del sol. ¿Que no como que salías al los sol? rayos, así como los rayos bien naranjas, am, Dios. si empezaba a ventear muy fuerte, el viento empezaba a moverse fuerte, me entraba un ataque de ansiedad horrible. Entonces, si alguien por ahí en algún momento ha experimentado eso cuando fue pequeño, ustedes me entienden. Me imagino que es lo mismo los niños que sienten ansiedad con la oscuridad o los niños que sienten ansiedad cuando ven una cucaracha, cuando ven lo que sea que le tengan pánico, ¿no? Bueno, y mi familia, mis tíos se empezaban a dar cuenta y me decían, venga, mijo, ¿usted se le corrió la teja? ¿Qué? Y
No sé si en otros países, en Colombia significa, usted está volviendo loco o qué, mijo, Okay. ¿ok? Y yo le decía, ¿pero por qué? No, no, normal. Mira, y eso me acuerdo muy bien que se fue porque yo empecé a tener, yo empecé a leer la Biblia y obviamente ya sabía la historia de Daniel, que Daniel oraba 3 veces al día, pero empecé a vivirlo. Dije, yo tengo que empezar a vivir esto. Y empecé a tener una disciplina que para un niño de 11 años, francamente, no es normal. De hecho, no es normal en el cristiano, que, o sea, no es algo que alguien va a tener solamente porque sí. Es algo que es una disciplina que la trae un momento difícil. Um, y yo tenía una disciplina, creo que hasta el día de ahora, no sé si la he tenido así tan extremadamente. Yo tenía 3 alarmas al día y no importaba qué estaba haciendo, más que todo en la mañana pues uno se levanta y ora, en la noche uno ora antes de acostarse, pero la del mediodía yo la tenía a las 12 en punto. Y eso me empezó a dar en vacaciones. Entonces en Colombia eran 3 meses de vacaciones. Y a las 12 en punto, no importaba yo qué estaba haciendo, no importaba si estaba jugando a la pelota, no importaba si estaba viendo una película, si primos venían a ver, venían a visitar a donde yo me estaba quedando, no importaba, no importaba. Sonaban las 12, yo dejaba lo que estuviera haciendo y me iba al cuarto a orar. O sea, me acuerdo que era una disciplina increíble. Y una vez que pasan los días, ya como que tú anhelas que llegue ese momento para orar, para tener la búsqueda de Dios, ¿no? Para querer buscar de Dios, querer buscar su presencia. Y solamente así encontraba paz. Y con el tiempo eso se me fue. Se me fue porque, bueno, el amor echa todo fuera temor. Y Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. También dice en Pedro, en 1 Pedro dice, estoy parafraseando, echad toda ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces eso es lo que yo hice, yo traje esa ansiedad a los pies de Cristo y se me fue. La segunda vez que me vino como un ataque de ansiedad eh, fue como a los 13 años, unos 3 años después, pero esta vez era nada más cuando ah, estaba dentro de la iglesia y se derramaba el Espíritu Santo. Ahora, no sé si es el tiempo o el país o qué, pero cuando allá se derrama, o de pronto era el edificio, que estaban mal construidos, no sé, pero cuando allá se derramaba el Espíritu Santo, la iglesia temblaba. O sea, no es como que, ay, no, sí, no, temblaba. Entonces en el segundo piso se movía. Entonces, eso me empezó como a dar pánico y como que la bulla y todo eso, o sea, yo tenía que salir corriendo. Yo sabía que apenas uno se prendía, todo el mundo se prendía y empezaba el lugar a temblar y yo tenía que salir corriendo. Una vez que yo salía corriendo, me tomaba un momento de tiempo como para recuperarme y, y ya, estaba bien, pero no podía volver a entrar. Entonces creo que eso era más espiritual que cualquier otra cosa, porque, o sea, no podía con la presencia de Dios, o al menos con la gente hablando en lenguas y que el lugar temblara. Una vez había en una convención que eran creo que 50,000 personas, era un estadio grande, y ese lugar empezó, pero eso sí temblaba así. Los que han ido a estadios saben que empieza a temblar así. Yo arranqué a correr como media hora corriendo. Yo hasta una trompeta del Apocalipsis escuché ese día. Ay, Dios. Esa ansiedad a eso se me fue. Yo le pedí mucho al ¿Esa era Señor. ansiedad o pánico? No entendí que tú dijiste eso anteriormente. Era un ataque de ansiedad. Okay. Ya, porque yo podía respirar, la sangre no se me, no, el corazón no se me subía hacia millones, no sentía que me desmayaba, no, era ansiedad la ansiedad es que como que un ataque de terror, que siente que te estás muriendo. Es muy difícil de explicarlo. Si no lo has vivido, no sé cómo explicarlo. Lo más que lo puedo explicar es cuando baja un avión y hay una turbulencia y se baja un poquito el avión, ese miedo, o cuando un carro casi te mata o alguna vez has estado a punto de morir y ese susto, pero por muchos minutos. O sea, no son un segundo, son muchos minutos. Es algo bien desesperante. Y se me fue. Yo le pedí al Señor mucho esa segunda vez. Me duró más. Eh,
le pedí al Señor mucho, por favor, o sea, yo amaba a Dios, yo quería sentir su presencia, pero no podía tolerar estar en su presencia. Y era bien difícil. En mi opinión, era una de las ansiedades más difíciles que he vivido, porque la presencia de Dios es lo que me trae paz Ujú. en medio de eso, pero no lo soportaba. La presencia de Dios es lo que me traía ansiedad, o al menos la gente hablando en lenguas y el edificio moviéndose es lo que me traía ansiedad. Y una vez estaba, mira, en una casa de avivamiento, en un redil. No, perdón, no era un redil, era como cuando tú te reúnes con tu familia, ¿cómo se le dice? Digamos, si tú y yo cogemos la Biblia y un devocional Ujú. con mi papá, mi madrastra y mi hermano y mis otros hermanitos chiquiticos. Éramos nosotros familia. Papá siempre hacía un devocional y empezaron siempre leíamos un versículo, mi papá siempre lo explicaba y siempre cantábamos una canción. Y era una canción que decía, Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi corazón clama y que mi lengua proclama. Es su nombre Jesús. Es el canto de un pueblo redimido. Y yo cantaba eso y de repente, ¡boom! Como que si ya no tuviera terror. O sea, siempre que hacía una actividad cristocéntrica me empezaba a entrar ansiedad. Pero ese día me empecé a concentrar nada más en alabar al Señor, en alabar al Señor, en alabar al Señor. Y me empezó a dar pánico y ansiedad y todo, pero me seguí y de repente se fue. Y ya nunca más me volvió a dar ese tipo de pánico. Lo bonito fue que no fue nadie oró por mí, nadie me impuso sus manos, no fue en la iglesia, no, fui yo adorando. Fuimos nosotros adorando al Señor y se me quitó ese ataque de ansiedad. Ujú. Una pregunta Sí. sobre eso. Tú dijiste, o sea, que viviste en cierto tiempo de tu niñez esa ansiedad, ¿no? Pero en ese momento de ansiedad tú no sabías, bueno, en esa edad que tenías, tú no sabías que era ansiedad. ¿Tú cómo lo veías en ese momento? ¿Te acuerdas? Porque hasta ahora te estás dando cuenta que eso era ansiedad. No, en el primero, en el de la lluvia, yo dije, estoy traumatizado porque lloví muy duro. Okay. Y tal vez sí, pero se me quitó. Y el segundo, mi, a mí me decían, es que usted es muy rebelde. Usted es muy rebelde y usted siempre le está contestando a su madrastra. Cuando ella la regaña, siempre le está contestando. Entonces, usted está en pecado y usted no puede soportar la presencia del Señor, me decían. Entonces, claro, te dicen eso, tú te sientes peor. Ujú. Porque dice, pero, o sea, claro que estoy siendo rebelde, pero también estoy tratando de no serlo. O sea, era rebelde, pero no era como que, oh, yo vivo una vida rebelde, no. O Ujú. sea, cada niño en cualquier momento le entra rebeldía o no era rebeldía, era que cualquier niño que lo castigan o le dicen algo y se enoja normal. Pero el decir de eso es como que es porque tú estás en pecado y porque entonces, o sea, te están cortando la única forma de tu buscar de Dios, tú sabes, llegar a Dios, porque te están diciendo, o sea, tú estás en pecado y por eso el Señor te está mandando eso a ti. Entonces tú dices, no, el Señor está enojado conmigo. Mira, no sé si es en los tiempos de antes o de pronto era mi propia perspectiva o de pronto es en sí la cultura latina o no sé qué es. Pero, o sea, yo me crié en la iglesia, pero sintiendo que yo nunca, toda mi niñez sentí que si Dios venía, yo me quedaba. No hubo, creo que cuando recibí el Espíritu Santo y cuando hablaba en lenguas, esos minuticos. Pero al otro día yo me sentía como un bastardo, como que un bastardo o sea, como un Sí. hijo que no es de la promesa, ¿no? Ujú. Entonces, y creo que muchas personas se han sentido así. He hablado con hermanos de la iglesia que se criaron sintiendo de esa manera. Se criaron. Entonces, vuelvo y lo digo, no sé si fue mi perspectiva, no sé si
me enseñaron mal, no sé si es la cultura latina, no sé, o era mi iglesia, o era, no sé qué es. Pero yo llego a los Estados Unidos y veo que los americanos no tienen esa perspectiva. Ellos sí se sienten hijos de Dios y saben que son hijos de Dios y acceden y hablan sobre las promesas que Dios les ha dado. O sea, en ningún momento se sienten como que no son salvos, o al menos esa es mi perspectiva de lo que yo veo en ellos. Entonces he aprendido mucho sobre eso, no, si Dios me salvó, Él me salvó, Él me limpió, o sea, soy salvo por su gracia. Obviamente, eso no significa que yo puedo pecar, pero tenemos que entender que no podemos ser salvos por nuestra perfección. No podemos ser salvos por nuestras obras. La palabra justamente lo dice. Salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces pensamos de que no, es que yo tengo que vivir perfecto y si hoy fallé, entonces ya pierdes tu salvación. No, tú te arrepientes y te alejas del pecado y sigues adelante. Sigues adelante. El que siga perseverando es el que va a ser salvo, dice Mateo. Estoy parafraseando. No dice el que llegue a la meta sin ningún tipo de caída, sin ningún tipo no, de la palabra dice 7 veces cae justo y Dios lo va a recoger. Entonces, ahorita que pienso en esa perspectiva que yo tenía, dije, wow, perdí muchos años de mi vida no aceptando el sacrificio que Dios hizo, no aceptando. Lo vuelvo y lo digo ya por última vez. No sé si es como yo me crié, no sé si era la iglesia que yo me crié, no sé si era mi perspectiva. Tal vez todo el mundo en la iglesia y en mi familia sí se sentían salvos, pero a mí eso me daba como rabia, como que yo estoy viviendo para Cristo y estoy sirviéndole a Dios y soy un niño que le gusta estar en la presencia de Dios, pero no me siento salvo, no, me dicen todo el tiempo que me voy a quedar, que si viene Cristo me quedo, que si viene Cristo me quedo, que si viene Cristo, yo crecí escuchando eso, si hoy viene Cristo te vas a quedar. Y creo que sí es una forma de decir a los muchachos, hey, corrígele, ¿no? Pero o sea, yo tampoco era tan malo. Yo creo que yo era un muchacho que en verdad le gustaba estar en la presencia de Dios. Pero anyways, no sé si podemos ir ya a la última. Ok. Ujú. So, mira, la razón por la que están en este video, estas dos era como una ayuda. Pero yo quiero, antes de que entres a la otra, quiero porque tú tuviste la oportunidad de enseñar, de dar tu testimonio y enseñar, ¿no? Sí, Que a veces hay diferentes tipos de ansiedad, porque a veces estamos, por ejemplo, a veces decimos, ay, estoy ansioso porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ay, ¿qué va a pasar mañana? O sea, ansiosos del día a día, pero hay ansiedad que es provocada por algo. Entonces, explica un poquito de eso, ya que tú enseñaste. bueno, mira, hay ansiedad que es genética, ok, que es eh, tu padre te la pasaron y ahí se recomienda que es una ansiedad que de pronto de siempre has vivido, siempre has tenido ansiedad, se recomienda ya ir a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿verdad? Hay ansiedad que es química cerebral, porque el cerebro es un músculo más, es una parte del cuerpo, no es algo imaginativo, no es algo o sea, el cerebro está ahí. Entonces, así como el cuerpo se puede enfermar, de pronto tu sangre deja de crear ciertos glóbulos, o de pronto tu piel deja de crear cierta cosa, o de pronto tu cabello deja de crear cierta cosa, tu cuerpo deja de crear cualquier cosa o crea algo en específico diferente, o células cancerígenas, lo que sea, Ujú, ujú, tu cerebro también puede tener esas fallas. ujú, Entonces, hay químicos en tu cerebro que no te permiten que la ansiedad tome el control total, ¿no? Hay químicos que te hacen sentir bien, la dopamina, hay otros, ¿no? Que en este momento no los tengo anotados. Entonces, en algún momento dejan de crear químicos o tu cerebro deja de crear esos químicos en tu cuerpo y predomina lo que es la ansiedad.
También otra parte de por qué tú puedes tener ansiedad, o otra razón por la que puedes tener ansiedad es tu personalidad. En mi caso, eso ¿entiendes? Yo no tuve ningún descontrol químico en mi cerebro, no tuve una genética ansiosa, pero era de personalidad ansiosa, ¿ok? Mm. Am, pero la última, y creo que fue lo que me pasó a mí, tú puedes tener dos tipos de ansiedad y después se combinan. Yo tengo una personalidad ansiosa, pero también la última es la ansiedad de no darle el control a Cristo, de no confiar en Cristo, Mm. de no haber aprendido hasta el día de hoy depender de Dios. Entonces, depender de Dios es como decir, wow, no tengo dinero para la renta, pero Señor, tú vas a suplir. Y ya llega el 1 de agosto, el 1 de julio, y no pudiste pagar la renta, pero aún así decir, tú vas a suplir. Y no, y no tener esa desesperación, eso ya es confiar en Dios. Es muy difícil llegar ahí, en mi opinión. Es muy difícil llegar ahí. Pero creo que es esa, la ansiedad de no saber o haber aprendido a depender de Dios. Y esa ansiedad sí se puede, o sea, es nuestra responsabilidad. Yo hablé de otras maneras por qué el ser humano llega a tener ansiedad. Ujú. No sé si se refería a esta o a esas o a estas, la que acabo de mencionar. Bueno, sí, sí lo dijiste, pero también tocaste un versículo que dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios. Yo sé que a veces estamos muy afanados de lo que pueda pasar. Por ejemplo, hay personas que no ha llegado el día de mañana y están pensando que va a ser el día de mañana. O sea, están pensando más allá y eso también crea Sí, ansiedad, ¿no? Pero sí, o sea, quería que explicaras un poquito sobre eso, pero me gustaría que ahora entraras a lo que exactamente te pasó ahora ya siendo adulto, ¿no? En ok, adultez. ya. Y esa es por la que estamos viendo este video. Y no sé cuántos minutos han pasado, creo que 20, 25. Am, pero mira. La última ansiedad, la última manera o razón por la que nosotros podemos tener ansiedad que acabo de mencionar es por la falta de confianza en Dios. Ujú. Em, no quiero contar toda la historia de lo que conté exactamente, pero eh, a mí me empezó a ir un poco mal en el trabajo. Muy, muy mal. En mayo me fue muy, muy mal. No tanto lo que gané, sino en las cosas materiales que perdí. Muchas pérdidas. Muchas pérdidas Ujú. materiales, exacto. Muchas pérdidas materiales, en mi opinión. Nunca había tenido tantas pérdidas materiales. O sea, las herramientas con las que trabajaba, el carro con que trabajaba, eh, y, y pasaron una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Normalmente llegan, las pruebas a veces llegan así, una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Y me empecé a estresar demasiado, 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 al punto de que, y empecé a trabajar, intentar recuperar, ¿verdad? Y trabajar, y ponía mi cuerpo a muchas horas. Recuerdo que la última vez, el día que me llegó, que terminé en el hospital, o la semana, había días de 16 horas, había días de 18 horas de trabajo, habían días he hecho días de 23 horas de trabajo que me voy a las 4 de la mañana y llego al otro día a las 3 y es en carretera, o sea, no es que voy y dormí, no, o sea, sin parar, fuerte. Y a veces uno, o sea, si va a llegar, si tú tienes tu propia compañía o lo que sea, al principio vas a tener que trabajar fuerte, Duro. vas a tener que trabajar duro y en lo que yo estoy, yo siempre tengo que estar en la carretera. Mañana es un día normal y voy a Miami, son 3 horas de venida y 3 horas de ida y de venida. Y para mí ya es normal, o sea, no es algo estresante, son 7 horas de carretera, es lo más normal para mí. Pero ya 18, 20, ya el cuerpo, y después un día, después de otro, después de otro, después de otro, ahí es cuando, y esa semana yo no estaba comiendo bien, estaba comiendo una vez a la semana, y venía de otro estado, Georgia. Me fui en la mañana y ya llegando en la noche, am, estaba en la carretera, estaba manejando mi troca o mi camioneta, y tenía una trailer de 10 metros, de 30 pies.
Y ya llegando aquí a la ciudad, empecé a sentir, no, como media hora antes de llegar o 15 minutos antes, empecé a ver que la respiración se me empezaba a cortar. O no a cortar, pero como que era difícil respirar, era pesado. Y dije, wow, de pronto estoy cansado. Entonces yo empecé a concentrarme en la respiración y hacer lo que es el triángulo, el cuadrado, no sé, que respiras y por 4 segundos y lo mantienes, pues lo sueltas y después haces lo mismo, ¿no? Entonces eso me empezó a calmarme un poquito, pero después, cuando ya estaba llegando aquí a la ciudad, eh, siento que se me empieza a ver como un bajón, ¿no? Como que me, ¿Te quieres desmayar? ajá, me quiero desmayar y las manos se me ponen frías. Y yo como, bueno, ustedes saben, ¿no? Que yo tengo mi testimonio que hacía drogas. Lo sentí como cuando me estaba dando una sobredosis. Okay. Y yo no hago eso hace muchos años, pero de inmediato mi cerebro me tomó a ese momento. Y dije, wow, yo ya he sentido esto. O sea, mi cerebro es como que, wow, alerta, estás en problema. Tal vez estás teniendo, o sea, vas a morir porque en la sobredosis tú sí puedes morir de verdad. Entonces como que, no sé, mi cerebro como que me llevó a esos años y sí me estaba desmayando y ya la respiración ya era imposible. Entonces yo me tiré a una orilla este, las piernas me empezó a temblar, el corazón me empezó a hacer así duro, la respiración se me iba. Y yo llamo a mi amigo para que me venga a recoger. Pero después digo, no, ¿qué estoy haciendo? Yo llamo al 911, a la ambulancia, a la policía. Y ellos llegan, ¿no? Ya cuando ellos llegan, yo ya me he calmado un poco. Entonces ellos me suben a la ambulancia y me empiezan a poner todos los cables y me empiezan a poner, empiezan a sacarme sangre, a ver qué está mal conmigo. Yo sí dije, de pronto estoy deshidratado, o no he comido muy bien, he trabajado muy fuerte. Y me dijeron, todo está bien, todo está bien contigo. Y yo dije, ok, pero algo está mal. No me digas que todo está bien, porque eso también es lo peor cuando te dicen todo está bien, pero tú sabes que algo está mal, porque si no, no te hubieras puesto de esa manera. Algo tiene que estar mal. Todo está bien, el azúcar está bien, la presión está bien. No, la presión la tenía un poquitico alta, pero no era para... Me había acabado de tomar una bebida energética, entonces normalmente eso te sube la presión un poquito. ¿Qué más está bien? La respiración no pregunté si estaba cogiendo 100% oxígeno, pero todo estaba bien. eh, todo estaba bien conmigo. Eso fue un jueves y yo ya me sentía un poquito como tembloroso, pero así llegué a la casa. am, y al otro día me levanté, estaba bien cansado. Y pero dije yo, no, de pronto es como o sea, he estado trabajando O el estrés mucho y todo del... eso, Ujú, ajá, el estrés del claro. viaje. Entonces, normal, fui a la iglesia, fui al discipulado y al final del servicio, boom, me llega otra vez. Pero me llega otra vez fuerte, otra vez. Y yo paso al frente a orar, pero o sea, la ansiedad te da terror y a la vez, en algunas ocasiones, yo me sentía como que había una pared entre yo y lo espiritual, como que el velo que se rompió cuando Jesucristo murió, como que lo volvieron a poner ahí. Como que lloraba y no sentía esa, esa presencia de Dios, o no sentía que nadie me escuchaba. No sentir la presencia de Dios es diferente a no sentir que nadie te escucha. O sea, no sentir la presencia de Dios es, bueno, necesito enfocarme más y sabes que en algún momento lo vas a sentir. No sentir que Dios te escucha es como que es saber que no importa que lo que tú digas, Él no te va a escuchar. Me sentía de esa manera. Ujú. No es que yo esa era la realidad, no, me sentía de esa manera. Y empecé a orar por otros muchachos, pero en verdad que, o sea, me sentía peor y peor y peor. Entonces, en mi mente
Acuérdense, eso fue un día después. En mi mente yo sentía o me dije, esto todavía de pronto puede ser deshidratación. Porque si me dijeron los de la ambulancia, estás un poquito deshidratado. Entonces yo me agarré a eso porque es lo único que tenía mal, un poquito deshidratado. Entonces yo mandé a alguien para que me trajera unos sueros y me los tomé. Pero en verdad se me pasó, pero a los 5 o 10 minutos me volvía a entrar la ansiedad. Y después se me iba y me venía, se me iba y me venía ese viernes. ¿Esa era ansiedad o pánico? Eh, bueno, mira, es que yo no soy un experto en esto, pero hay diferentes niveles dentro del ataque de ansiedad y dentro del ataque del pánico. Pero el pánico normalmente siempre ataca lo que es las palpitaciones. Entonces, Sí, no, la palpitación la tenía bien atacada. por eso te digo, porque la ansiedad también, bueno, yo no Mira, tampoco soy experta. yo a veces me da ansiedad o me da ataques de ansiedad y la respiración se me pone difícil, la mente me empieza a jugar juegos, me estoy poniendo ansioso, Okay, lo paro o lucho contra eso, lo paro y no dejo que llegue el ataque de pánico. Para mí el ataque de pánico es cuando se me salió de control, cuando yo ya no me puedo controlar. okay, okay. ¿Ok? Pero también te digo, hay niveles de esto, y vuelvo y digo, no soy un experto, pero hay niveles, porque hay testimonios, yo busqué muchos testimonios de personas que se desmayaban. Ellos no sentían que se desmayaban, ellos sí se desmayaban, o hay gente que convulsionaba, o hay gente que se retuerce se retuerce el cuerpo. Entonces, bueno, no sé, pero para mí cuando perdí el control de mi paz y me empezaba a dar, no podía respirar, no podía mantenerme en paz, tenía terror, sentir que me estaba muriendo, lo de la respiración, lo de la palpitación, lo de la tembladera, lo de sentir que me estoy desmayando. Para mí ya eso es ataque de pánico, me está dando pánico, Okay. ¿entiendes? No tengo el control de nada. Entonces ese viernes me pasó así. Ah, pero ya cuando me iba y me venía eran ataques de ansiedad, Okay. pero fuertes. O sea, terror. Mucho terror. Am, y a eso yo llegué aquí y todo, y a eso de las 12 de la noche me empezó a dar un ataque de pánico mínimo. Yo creo, o sea, no fue tan mal como él, pero me empezó a dar un ataque fuerte. Y ahí donde yo te dije, tenemos que llamar a mi mamá para que me lleve al hospital, para que me lleve al hospital, porque mira, lo que tú sientes, lo difícil es no respirar, Sí, porque que sientes que te vas a morir. eso yo creo que es lo más difícil, Mm, porque bueno, el terror uno se arrodilla y en verdad empieza uno a reprender y Dios te da paz eventualmente, ¿entiendes? O cuando es palpitaciones, tú te puedes decir a ti mismo, Kevin, o sea, no te vas a morir, esto es un ataque de ansiedad, vas a estar bien y la respiración te ayuda mucho, pero cuando a ti se te corta la respiración, eso es difícil. Eso es bien difícil. Eso es bien difícil porque, o sea, hay personas que han muerto de eso, de que se le cortó la respiración y no tenía nada, pero no respiró. O su mente le dijo no vas a respirar más y ya no respiró y se murió. O una gripe lo mató porque se ahogaron. O lo que sea. Entonces con la respiración no se juega. Am, pero también está la otra cosa de que tu mente te convence que no estás respirando, aunque estés cogiendo 100% aire. ajá. A mí eso me lo dijeron en ambulancia la segunda vez, pero estoy dando spoilers. Entonces llego al hospital ese día, ese fue el segundo día, llego al hospital y mi mamá me lleva y bueno, claramente me toman otros exámenes, pero mucho más avanzados. En el hospital tienen mejor equipo que en una ambulancia. Y me tomaron de todo, orina, de sangre, de todo me tomaron. ¿Y qué me dijeron ese día? Todo está bien. De hecho, hasta el colesterol lo tengo bien, gordito y todo, pero tengo el colesterol bien, la respiración bien, la presión la tenía bien ese día, todo lo tenía bien, todo lo tenía bien. Entonces, me dijeron, bueno, si aquí a unas semanas te pasa eso otra vez, vuelve, pero o sea, no podemos hacer nada, no podemos diagnosticar nada. Me hicieron el examen del corazón, todo bien. Entonces, pues esto como que te da aliento, pero a la vez te lo quita, porque dices, bueno, gracias a Dios,
estoy Nada bien, pero grave. entonces, ¿qué me está pasando? Ya. Hasta ese momento yo no sabía que yo tenía ansiedad o me estaba dando un ataque de pánico. Yo pensé que era ataque al corazón. Yo también pensé que era ataque de asma. La tercera vez, yo estaba convencido que era ataque de asma. Bueno, estoy haciendo spoilers. Pero uno se desespera cuando uno no sabe qué es lo que está pasando. Mira, eso fue un viernes. El sábado, el domingo, el lunes y el martes no trabajé. Otra cosa, para mí es muy difícil trabajar y sí me pongo en riesgo yo creo que sí estoy en riesgo cuando tengo un ataque de ansiedad porque estoy manejando. Entonces, si te da un ataque de ansiedad o de pánico, es peligroso. Porque no te va a matar eso, pero te mata si haces una locura, Claro. si por el Chocas con miedo un carro. chocas o algo. Ya. Entonces no trabajé 4 días de seguido porque no me sentía bien en mi mente, me sentía cansado, el cuerpo, siempre que me dan esos ataques, al otro día el cuerpo me amanecía débil, como si me hubieran golpeado, como si hubiera corrido un maratón, no sé por qué, pero me es bien difícil caminar, me tiembla las piernas y siempre que me da como un ataque, siento como que al otro día me hayan golpeado el cerebro. No entiendo, como que todavía el cerebro está débil y me siento como que un poquito ansioso también siempre que me daban ataques de pánico duro. Pero llega el miércoles. 5 días después, dije, estoy bien, gracias a Dios. Y sí, estaba bien. Fui hasta Miami, trabajé como hasta la 1 y de carretera iba a hacer 3 paradas. En la segunda parada, ¡bum! Esa vez. Pero en ese momento estaba hablando con un muchacho y me dijo, lo que tú tienes puede ser asma. Entonces eso se me metió a la cabeza porque yo sentía que no respiraba. Y me metí a una gasolinería como pude, llamé a mi pastora y le dije, mira, esto me está pasando, por favor, oren por mí. Y ella me dijo, ok, vamos a orar a mis pastores. Y llega la ambulancia y yo le dije, mira, esto me está pasando, creo que me está dando un ataque de asma. Y ellos me toman la respiración, me toman todo, otra vez la sangre, ya tenía el huequito de tanta sangre que me sacaban. Todo está bien, me dijeron. Esta fue la tercera vez. Me dijeron, estos son los mejores vitales que hemos visto hoy, los mejores exámenes que hemos visto en todo el día. Entonces el muchacho me dijo una frase y ya con eso ya me ayudó. Me dijo, pase lo que pase o sienta lo que sientas, no te estás muriendo. Entonces eso me dio, y hablando ya con mis pastores, me dije, wow, esto es un ataque de pánico. Esto es un ataque de ansiedad que después se convirtió en pánico. Eso fue el miércoles, ¿verdad? Yo quedé un poquito trastornado, se me bajó el pánico, pero de hecho de regreso a Miami, a Orlando, saben los que viven acá, son 3 horas de Miami a Orlando, eso se me convirtió en 6 horas, porque cada 40 minutos me llegaba otra vez el ataque duro de ansiedad. Duro, la respiración se me iba, todo se me iba en ese momento. Y fueron, no sé, unas 6 horas bien difíciles porque en todas las 6 horas tuve que mantener el control de la respiración. Y ahora que lo pienso, o sea, qué regalo es eso, de que tú respires sin tener que hacerlo a la misma vez, sin tener que pensar que lo tienes que hacer. Mm. Porque cuando tú te concentras solo en respirar por 6 horas es agotador, mentalmente, físicamente. O sea, a lo último, cuando yo ya estaba llegando aquí, yo le dije, Señor, estoy cansado, o sea, de todo. Dame un minuto de paz. Solo necesito un minuto de descanso. Porque el solo hecho de tú concentrarte en la respiración por unas horas prolongadas, te exhausta la mente. O sea, te da rabia, te da miedo, te da cansancio, te da todas estas emociones malas. Entonces, como a la hora tercera, yo dije, cuando estaba de camino, dije, no, pero déjame, si voy a estar aquí, voy a estar parando cada 40 minutos, déjame aprovechar y escuchar algunas prédicas de YouTube, del podcast, digo, no del podcast, De la iglesia. de la iglesia de nosotros, los pentecostales de Kissimmee. Y no sé por qué se me dio de escuchar la primera prédica
grabada o en vivo que está en el canal de los Pentecostales de Kissimmee. Es una prédica que cada 15 minutos se le iba la señal. Yo la grabé, o sea, yo estaba detrás de cámara, mi pastor estaba, eso fue en la pandemia, en el 2020. Me acuerdo que yo ni sabía lo que estaba haciendo. Se nos iba la señal cada 15 minutos. Pero a mí me dio por escuchar eso. Y el pastor, la palabra que él estaba hablando era una palabra bueno, lo que estaba pasando, ¿no? De la Coronavirus. pandemia y todo eso, exacto. Entonces, él se refería a esta enfermedad de la pandemia, pero yo lo escuchaba como lo que me estaba pasando a mí. Entonces él decía, por ejemplo, esto llegó para esto y esto y esto. Entonces él está hablando de esa enfermedad, pero yo lo estaba recibiendo como que lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces el Señor me empezó a hablar en ese momento directamente. Yo pensaba algo y el pastor lo respondía exactamente eh, eh, con la voz de él. Yo Como sabía que que era si Dios. literal estuviéramos conversando. Como yo estuviera conversando con Dios y Dios me respondía por medio del pastor. Porque yo decía cosas como, Señor, esto es espiritual, esto es mental, esto es físico, debería de ir al hospital una cuarta vez. ¿Qué hago? Oro por esto. Entonces en ese momento el pastor decía, no podemos orar para que esto se quite, porque esto ya está escrito, esto vino y fue por parte de Dios. Y yo, oh my God, ¿en serio? Un poquito de misericordia. Y yo decía, Señor, pero ¿cuál es la razón? ¿Será que he pecado? ¿Será que he hecho esto? ¿Será que he hecho lo otro? Y volví el pastor y decía, esto el Señor lo mandó porque necesitas acercarte más a Él. Entonces, y en otras ocasiones, o sea, yo pensaba algo y boom, Dios me respondía tan perfecto por medio de esa prédica. La prédica que yo menos le puse atención cuando la grabé, porque yo era enfocado en lo que estaba haciendo, en la parte técnica, y el Señor como me habló de esa manera. Pero mira, llegando aquí a la casa ya después de las 6 horas, empecé a adorar al Señor y adorar al Señor y adorar al Señor. Adorar al Señor cuando tienes un ataque de pánico es fuerte porque no puedes ni respirar bien. Pero me concentré, hice lo mejor que pude y empecé a hablar en lengua, empecé a sentir la presencia del Señor muy bonito. Empecé a hablar y hablar y hablar y cuando empecé a hablar en lenguas, se me fue. Entonces dije, esto ya no es algo mental, o esto no es algo físico, esto es mental pero espiritual a la misma vez. O sea, estoy siendo atacado. El Señor está permitiendo esto para que me acerque a Él. Todo lo entendí en ese día, ese miércoles, todo lo entendí, fue muy claro. Eso fue el miércoles. El jueves, el viernes, eh, creo que descansé también el sábado. No sé si trabajé, ya no me acuerdo, pero llega el domingo. No, el viernes, perdón, eso fue el miércoles. El viernes es cuando estábamos en la conferencia de varones y el pastor Machuca de Chile iba a llegar, pero le cancelan el vuelo, él estaba en otro estado. Entonces el pastor de nosotros da una prédica y vuelve Dios y me confirma, porque él predica sobre ansiedad, sobre miedo, y que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y yo, oh my God, Dios, o sea, necesito buscar más de ti, necesito buscar mar adentro. Llega el sábado y esta vez ya llega el pastor invitado Machuca y él habla exactamente de la llenura del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Mientras él hablaba, en todo el servicio me dio ansiedad, no pánico, pero no podía respirar muy bien, tenía mucho terror, me sentía que me estaba muriendo, pero yo me dije, no, yo aquí me muero escuchando la palabra de Dios. Y vámonos. Y la escuché toda, pero o sea, fue bien, bien largo para mí. Luchaste, güey. Sí, la luché. Llega el otro día, el domingo, firmamos el podcast con él.
Uno de los mejores episodios creo que hemos tenido, muy bueno. Am, Se lo recomiendo para que lo vean. Este, y eso fue un domingo. Terminamos de grabar como a las 12 de la noche, 11 de la noche. Fue un podcast bien largo. Te lo recomiendo, vale la pena. Pero yo hoy lo voy a dejar a la casa de él. Y llegamos allá como a las 12:15. Pero de camino allá me dio tal vez el ataque de ansiedad más fuerte que me ha dado hasta el momento, que me dio hasta el momento. El de ataque de pánico. Ay, porque empecé a temblar. Esta vez mira, así, así, así. Y estaba manejando. Entonces yo rápidamente le conté qué estaba pasando los últimos días y ya como pueda yo lo dejo ahí en la casa. Él me dijo, hermano, pero usted está bien para manejar. Yo le dije, no, pastor, no creo, oremos. Y empezamos a orar, y empezamos a orar, y empezamos a orar. Y empecé a sentir la presencia de Dios, pero todavía tenía un poquito de temor y empecé a hablar en lenguas y a orar y a orar y a orar y a orar. Y él empezó a profetizar. Y él me decía, profetice, profetice. Y yo decía, eh, es, esto llegó a mi vida. Yo le hablaba a la ansiedad. Yo le dije, no te quedes muy cómoda porque tú solamente estás aquí momentáneamente y la única razón por la que Dios te dejó que llegaras a mi vida es para que yo me acercara más a Él. No eres más que un instrumento de Dios. Y le hablaba así, pero yo tenía mucho miedo todavía. Pero le hablaba a la ansiedad, pero a la lengua así. Y fue un momento muy, muy lindo. Ya se calmó la cosa después de media hora, pero seguimos hablando. Y mientras hablábamos, se empezaba a ir el miedo. Y yo le dije, no sé por qué sentí contarle todo eso. O sea, le conté todo lo que había pasado. Todo lo que ustedes le conté, pero mucho más. Porque falta mucho más. Sí, tuve misericordia aquí la audiencia. Esquipié muchas partes. Entonces, él me dijo, o yo le pregunté, ¿alguna vez has sentido ansiedad? Y él me dice, no, yo no, pero mi esposa sí. Y ellos pasaron un momento bien difícil en su vida hace un tiempo atrás. Y él me dice que su esposa empezó a levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a orar, hasta las 6. Y se levantaba a orar y ella lo hizo por unas semanas y se le quitó. Y ya nunca más le volvió a hacer, pero le daba también bien difícil. Creo que hasta más fuerte que yo, igual que yo, le daba. Entonces dije, no, yo tengo que empezar a hacer esto. Tengo que empezar a hacer esto. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar en las mañanas. O sea, es bien difícil. Mi esposa me conoce, yo soy bien flojo para levantarme a orar en la mañana. O sea, yo oro de camino al trabajo. Ahí sí pongo una musiquita y todo, pero yo siempre me levanto tarde, siempre y si me levanto temprano, dejo que me coja la tarde. O sea, no sé, tengo ese problema. Pero empecé a esforzarme y me levantaba y en los sillones, no sé qué le decía el Señor, creo que el Señor todo lo sabe, Él es omnisciente, pero no sé si Él tampoco sabía lo que yo le quería decir en las mañanas, porque en verdad que estaba bien dormido. Obviamente el Señor sabe, pero yo estaba bien dormido. Pero creo que Él toma esos esfuerzos reales en cuenta. Y me empezaron a menguar. Eso fue el domingo. Me volvió a dar 8 días después de eso, cuando estábamos con ellos. Me dio un poco fuerte. De hecho, Heidi llamó a mis pastores y apenas yo escuché la voz de mi pastor, se fue. Pero he intentado y siento eso fue unas semanas atrás, un mes atrás, no me acuerdo hace cuánto atrás. A veces me da ansiedad, me quiere dar ansiedad, pero ya lo siento como un poco débil, como que no me llega igual que antes, tal vez porque Dios tuvo misericordia y no sé si dijo ya no más o que lo que fue,
quiero no tratar de perder esa disciplina de orar por las mañanas. Se me hace bien difícil. Ahorita con el campamento se hizo bien difícil. Acabamos de llegar de un campamento de 3 días de la iglesia. Estuvimos bien ocupados sirviendo en lo que son las cámaras. Entonces se hace bien difícil. Estás allá temprano y llegas a las 12 de la noche y tú estás muerto, o sea, solo llegas a dormir. Pero no quiero perder eso. Pero sí todavía a veces me quiere tocar la ansiedad, pero yo ya me hablo a mí mismo. Le digo, no, o sea, cálmate, Kevin, eso no te va a pasar. Pero ya no me ha vuelto a dar como un ataque de pánico, no. Ya sentí que eso se fue. Eso ya cumplió su misión en mi vida. Pero sí, ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio, chicos. Yo creo que algo que también te ayudó mucho, que tú lo dijiste, que a veces nos aferramos a estas cosas del mundo, como que nos apoderamos de ella. Y algo que él siempre tenía en su lenguaje era, esto no me pertenece, esto no me pertenece. Oye, perdón. Entonces, ¿qué tiene que ver la ansiedad con el accidente y todo, y todas las cosas que Ya. perdí? Nunca creo que cerré ese punto. Mm. Que me estresé tanto por lo que estaba pasando en mi vida que dejé que llegara ansiedad o el estrés a mi vida tanto, de una manera tan, o sea, fuerte, que me empezó a dar ataques de ansiedad y después eso se convirtió en pánico. Y sabes que el ataque de pánico se convierten o la ansiedad se puede convertir en ataques cerebrales, en ataques al corazón. Entonces, gracias a Dios no llegó a eso, pero sí, eso fue lo que ocasionó esto en mi vida, el no confiar en Dios, el perder todas estas cosas materiales, el tal vez no tener para hacer pagos o para... Y me puse en uno de esos días, yo dije, ¿qué pasa si mi cuenta llega a cero? Porque a veces siento que si la cuenta llega a cero, boom, como que llega alguien y me mata, o sea, como que ya tu vida se acabó, pero no es verdad. O sea, como decía, lo peor que puede pasar si no pagas tu renta es que te voten, pero tú tienes algún hermano, algún amigo, algún familiar donde Mm. puedas ir. Mm. Lo peor que puede pasar si tú no comes, perdón, si te quedas sin comida, mientras te recuperas, tú puedes ir y comer en una casa de otro hermano, o la iglesia, o en una casa de tu familiar. Entonces yo me puse a pensar, en verdad, ¿qué es realmente lo peor que puede pasar? Y después yo prediqué de eso. Justamente después de eso me llegó, porque todo lo que tú predicas desde allá, si no lo has vivido, el Señor va a asegurarse que lo vivas. Y llegó el momento donde no tuve cómo pagar la renta. Y dije, bueno, Señor, ya eso es tu problema. O sea, yo ya hice lo mío. Yo ya trabajé este mes, no me alcanzó, no me malgasté el dinero, Señor. En verdad, ese ya no es problema mío. Y el Señor, Él mismo hizo que fluyera de otras partes. Pero sí, ese es mi testimonio en cuanto a la ansiedad, el pánico. Sí hay, vuelvo y lo repito, sí hay ansiedad que es genética, sí hay ansiedad que es falta de química cerebral, sí hay ansiedad que tiene que tratarse, pero sí hay ansiedad como la que yo traje en mi vida, que es por falta de confiar en Dios, por falta de confiar en Dios. Y a veces eso, mira, en la iglesia, justamente estoy leyendo un libro, estamos leyendo un libro En búsqueda de Dios, me lo prestó una persona muy especial. En búsqueda de Dios, se lo recomiendo. Y en este libro él empieza a decir, el autor, hay una diferencia muy grande entre buscar de Dios y buscar a Dios. Ujú. Buscar de Dios es saber cosas de él, como cuando tú sabes cosas de Messi, sabes dónde juega, los títulos que tiene, qué come, cuál fue su primer campeonato que ganó, cuántos mundiales se ha ganado, o solamente se ha ganado uno, pero cuántas copas se ha ganado, todo eso, tú puedes saber todo de Messi, pero no significa que conoces a Messi. Mm. Y a veces leemos la Biblia para conocer de Dios,
y no para conocer a Dios. Leemos la Biblia, oramos, ayunamos para darle un chulito o Como check-in, ya como un leí. check, Ujú. ajá, a la lista. Pero en verdad no estamos interesados en lo que Dios piensa de nosotros o qué es lo que está ahí. Entonces, cuando llegan estos momentos difíciles, te enseñan eso. Yo abría la Biblia y ya no era para como que cumplir con una disciplina. Ahorita era, Señor, es que necesito escucharte. Necesito saber qué tú dices de mí o qué tú dices eh, en estos momentos difíciles. Y tú leías y hasta, o sea, tú leías el Salmo 19 y yo dije, wow. Salmo 19, David dice, mi alma se desvanecía por la ansiedad, algo así, estoy parafraseando. Yo decía, wow, David también le daba ataques de ansiedad y veía que lo que él hacía. Entonces, cuando tú buscas de Dios, buscas a Dios, es muy diferente cuando buscas de Dios. O sea, y en este libro también decía, aquí lo puse, podemos caer en la religión o ser religiosos cuando hacemos cosas para Dios, olvidándonos de Dios. A veces tenemos que tener cuidado de hacer cosas tanto para Dios que nos olvidamos de Dios. Mm. O sea, y esto pasa mucho en las iglesias que no dejan el fluir del Espíritu Santo, que están enfocados en hacer la estructura, en que la música salga perfecta, am, en donar para personas que no tienen comida, en hacer todas estas cosas que en verdad sí son buenas, pero ponen al Señor de segundo lugar. La presencia de Dios la cortan, no le dan ese fluir. Y a veces la presencia de Dios quiere estar media hora en una iglesia y no lo dejan. Más que todo en los Estados Unidos no la dejan estar media hora. O 1 hora, 2 horas, 3 horas. Jamás. ¿Cómo van a dejar a la presencia de Dios 2 horas? ¿Cómo se les ocurre? Pero el Señor quiere estar. Eso, o sea, la presencia, cuando Dios se derrama, cuando tú tienes esas experiencias con Dios, eso es lo que en verdad te transforma. Y el libro decía, tú puedes leer la Biblia todo lo que quieras, perdóneme, decía, tú puedes orar todo lo que quieras, pero si en tu corazón no está buscar a Dios, solamente estás buscando de Dios, no vas a hacer nada. No vas a sentir nada, no vas a ser transformado, vas a ser como una panadería que no vende pan. O sea, tu iglesia va a ser un lugar que dice que tiene algo, pero en verdad no lo vende. No, eres incapaz de vender pan. Esa panadería no puede vender pan. Solamente hay hornos fríos, solamente hay migajas, pero no estás interesado en vender el pan. Eh, y me pareció muy interesante porque en verdad nos volvemos religiosos en buscar de Dios, pero no buscar a Dios. El libro también decía este, am, que nosotros no vamos a buscar a Dios de la manera correcta porque no tenemos la suficiente hambre de Dios. Porque eh, nos llenamos con cosas de este mundo, con entretenimiento, nos llenamos con muchas cosas de este mundo. Y lo que hacemos cuando vamos a la iglesia, cuando ayunamos, cuando leemos la Biblia, es tratar de que Dios llene los espacios que nos quedaron. Los espacios pequeñitos que nos quedaron de hambre. Señor, llena eso. Entonces ahí le estás poniendo el segundo lugar. Lo estás poniendo de segundo lugar a Él. Y el Señor está cansado de estar en segundo lugar. Él aún está cansado de estar en segundo lugar dentro de su propia iglesia, dentro de la congregación. Ponemos al Señor de segundo lugar. Cuando ponemos de primero una estructura que a Dios. Ya. Pero bueno, ese libro es muy bueno. No tiene nada que ver con la ansiedad, pero creo que las dos se van de la mano. Porque la ansiedad llega por no Claro. ese tipo de ansiedad llega por no creerle a Dios. Y no le podemos creer a Dios si no lo conocemos, si solamente le servimos, pero no para conocerlo o no para agradarle, sino porque es lo correcto que hay que hacer. Ujú. Wow, tremendo. Esa frase de Kevin, Kevin lo dijo en la casa de avivamiento. O sea, que el ejemplo de Messi, que lo conoces, sabes de él, pero no lo conoces, ¿no? Lo que tú explicaste. Y se me quedó eso. Pero Ya. eso está tremendo porque, pues, como tú dices, a veces solo queremos buscarlo, pero
como una rutina de que, o sea, como tú dices, hacer lo correcto, pero no es como que en verdad yo quiero que Dios me hable a través de la palabra de Dios. Muchas veces nos puede pasar a todos, o sea, solo como llenar un espacio, ok, ya una más en mi lista, ya oré, ya leí la Biblia, esto y lo otro. Y es muy importante, como tú dices, de escudriñar, no solo leerla. Leerla podemos leerla todos los días, pero de escudriñarlas es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, volviendo a la parte anterior, donde Kevin me colgó, de que Kevin decía algo muy interesante y él lo tenía mucho en el vocabulario, era que decía que la ansiedad no le pertenecía, el pánico no me pertenece. O sea, eso no me pertenece a mí. Y a veces, o sea, tú pensar así y decir así, eso como que tu mente también va creyéndosela, ok, esto no me pertenece a mí, porque conforme tú vayas alimentando tu mente, eso se va a crear. Entonces, algo que puede ser muy desafiante, Kevin contó la parte de él que la experimentó. Yo no la viví así, no la he vivido así como Kevin. Sí, he tenido ansiedad normal, ansiosa por cosas del día a día, pero no una ansiedad excesiva, una ansiedad No que un ataque de ansiedad. no un ataque de ansiedad que ya es continuo, ¿no? Entonces, ni ataques de pánico, pero sí es desafiante cuando estás eh, viviendo con alguien, ya sea un familiar que tenga ataques de pánico, ataques de ansiedad. Es muy desafiante y es un poco agotador, ¿no? En el sentido de que Mm, tú estás día a día luchando con esa persona. yeah. Y a veces no brindar la ayuda necesaria o la ayuda correcta también puede afectarte a ti también y también a la otra persona. Entonces, porque, bueno, yo antes de que Kevin le pegara eso, siempre me puse a investigar o cómo ayudar a una persona, qué es las cosas más básicas que uno puede hacer cuando una persona no puede respirar, que siente que se le va la respiración. Entonces ya sabía como unos tics, pero no un ataque de pánico, pánico porque solo le había estudiado por la ansiedad y todo eso, pero viene concluyendo siendo lo mismo, ¿no? Lo que, respira, que la persona respire, que pueda controlar su respiración y todo eso. Yeah. Y algo muy importante que la gente tiene que saber que cuando una persona, por ejemplo, en este caso era Kevin, mi esposo que tenía ataques de pánico, es muy importante que no esté mucho con personas así rodeadas. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, hay muchas personas que, Kevin le está dando ataques de pánico y hay miles de personas alrededor, 10 personas alrededor. Entonces, la persona que tiene ataques de pánico está sintiendo la desesperación, el miedo de que verlos, que, parece que se va a morir, la preocupación, eso te da más pánico. Entonces, lo importante que yo siempre investigué era aíslalo en un lugar tranquilo, que no haya ruido y que esté mejor 2 personas uno a uno y que pueda controlar la respiración. En ese momento, la persona no te va a agarrar ningún consejo. Oh, todo va a estar bien, Mm, ¿qué mm, mm. tienes? Esto y lo otro. Lo peor que tú puedes decir es, eso es mental, todo va a estar bien. Sí, No, o sea, porque él sabe que va a estar bien, pero en ese momento la persona no está cayendo a la razón. Lo que él quiere es yeah, respirar. lo que yo quiero, lo que las personas quieren es respirar. Respirar. Entonces, en ese Tampoco, momento tampoco forzar una oración que no le estás pidiendo. exacto, porque no estamos diciendo que la oración no tiene poder, claro, Ajá. tiene poder, pero en ese momento lo que él quiere poder respirar porque siente que se va a morir. Entonces, eso lo aprendí bastante buscando porque a veces no soy una experta, no soy una profesional, no he ido a un psicólogo ni nada, pero para eso están las redes sociales. Porque, ¿qué no te sale en YouTube? Te sale cómo hacer una arepa, te sale cómo hacer esto, te sale, qué enfermedad es esta, qué es lo otro. Entonces yo me puse a investigar y para eso, pues a uno tiene que usar las redes sociales para cosas buenas, ¿no? Entonces me puse a investigar qué puedo hacer. Y eso es una de las cosas que pues ayuda a Kevin. En cierto momento no voy a decir que no me sentía como dentro de mí, me sentía como ansiosa, que, o sea, un ataque más, pero no se lo daba a demostrar. Cuando una ocasión íbamos en el carro, creo que fue la última que te dio, él estaba súper, súper, súper frío, era como que se había metido las manos en el freezer, súper helado y empezaba a temblar y temblar. Y ese momento, pues lo que cogí fue la mano y todo
Y en ese momento él no escuchaba ni nada, él decía: "Yo quiero ir al hospital, yo quiero ir al hospital porque ahí me siento seguro". Entonces, ahí en ese momento ya, o sea, llegó un momento en mí que yo dije: "No, okey, o sea, no, esto no necesita hospital", y se lo dije a él, pero ahí después dije yo: "No, no puedo decirle eso", pero en ese momento, como dice Kevin, yo se lo dije en un tono suave porque él ya estaba como que: "Quiero ir al hospital, quiero". Entonces, ya fue como que no es necesario ir al hospital, yo le dije de una manera suave, vamos a respirar y esto y lo otro, y yo ya le decía, algo que aprendí también, que eso no lo sabía antes, era que, pues, obviamente tú puedes levantarle la mano a la persona, o sea, al mismo tiempo que respira, así, y ya después cuando va a exhalar, bajarla despacito, porque eso te ayuda, o sea, que tu movimiento de tu brazo te concentres, o Eso me ayudó preguntarle bastante. o preguntarle, por ejemplo, si estás en una habitación, o ¿qué ves allá? Por ejemplo, acá tenemos una foto y yo, mira, ¿quién está en aquella foto de allá? O cosas así, objetos que te puedan ayudar. También, algo que también aprendí mucho es que ¿cómo se llama? Sensoriales, ¿cómo se llama? Los juguetes sensoriales que para que Bueno, te eso a mí quiten el ella no me estrés. sacó ningún juguete. No, o sea, no, porque eso lo aprendí ya después, pero eso te ayuda también porque, Pero eso es no como sé. para los niños, ¿no? Sí, sirve para los niños, pero eso te ayuda porque aunque no, bueno, por ejemplo, yo conseguí ahorita uno que me gustó porque, o sea, es rico tenerlo en la mano y que te quita el estrés, estar tocándolo. Entonces, eso te ayuda también a concentrarte cuando tienes ataques de ansiedad y pánico. ¿Por qué? Ujú. Porque tú estás con la mano y tu mano se está concentrando en que está tocando algo. Right. Entonces, aprendí de eso. Eso lo aprendí antes de que, pues, Kevin le pasara eso. Pero eso lo aprendí yo a través de ver videos, o sea, quiero ayudar a Kevin, ¿qué Ujú. puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Hablarle suave, aislarlo, no decirle en ese momento qué te pasó, o sea, por qué te produjo eso, o tratar de aconsejarlo, mira esto y lo otro, no. En ese momento déjalo que le pasó el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, y en ese resto del día no le hables sobre por qué te vino eso, por qué te pasó Ya, no eso. No preguntes. preguntes, o sea, haz como que si nada pasó. ¿Por qué? Porque está reciente. Ya como deja pasar, si quieres ayudar a la persona, pues entre semana, 2 días, una semana, cuando ya tú crees que la persona está bien, ya tú puedes preguntarle por qué te produjo eso, o sea, te puedo ayudar en algo, cosas así, pero cuando está tranquilo. Porque en esos momentos que acaba de pasar un episodio, esa persona no te va a entender. O sea, déjala que se relaje porque pasó un episodio tremendo que sentía que se iba a morir, ¿no? Entonces, cosas así he aprendido a través de, Es como de, cuando, digamos, si alguien sobrevive a una balacera, es que en mentalmente es el mismo impacto. O sea, alguien, digamos, sobrevive a una balacera de 10 minutos. Mentalmente están agotados igual que con una persona que acaba de pasar un ataque de pánico de 10 minutos. Ya. Está, está todavía con miedo, está todavía temblando, ya se está recuperando. Y lo último que quiere es empezar a hablar de lo que pasó. Una persona que acaba de pasar una balacera de 10 minutos no quiere hablar de cómo él vio morir 3 personas. Ya. Sé que no parece lo mismo, pero mentalmente eso te convence la mente. Estás muriéndote. Entonces, eso es algo muy mental. Eso es algo muy mental, como dice Kevin, la verdad, porque eso en ese momento la persona no te va a entender. O sea, por más que le quieras decir y por más que lo quieras ayudar, jamás lo va a entrar a razón. Las únicas técnicas que puedes hacer son lo que te mencioné, que yo aprendí. Entonces, y algo que eso se menciona mucho si usted busca cómo ayudar a una persona con ataques de ansiedad, ataques de pánico, es lo primero que te va a salir. Entonces, es bueno informarse porque estamos viviendo en una generación que quizás en el tiempo de antes, volviendo en el tiempo de nuestros padres, la generación de los tiempos de antes, ¿no? Eso no pasaba o quizás pasaba, pero no se daban cuenta, pero hoy es como más visible. Y a veces los que luchan más con eso son los jóvenes, que quizás a veces lo sufren en silencio. ¿Por qué? Porque a Mm. veces quizás les dicen a los papás, estoy pasando eso, o quizás los papás ni preguntan y a veces ellos solos se están luchando con esa ansiedad. Quizás se lo dicen a un amigo, algo que
una Yeah, persona que quizás no te pueda ayudar o brindar un apoyo. yeah. Entonces, es muy importante que como padres o ya sea adultos que sepamos qué es informarnos porque para ayudar a nuestros hijos, porque quizás los hijos están sufriendo en silencio y nosotros sin saber. O quizás pensamos, no, eso es una loquera tuya, o es que pasa mucho en el teléfono, es que lo otro, no, pero la manera de ayudarlo. Entonces, porque es algo que saber a Kevin, dije yo, cómo un joven de 14 años esté pasando eso Hmm. y no tenga ayuda de sus padres. Ataques de pánico, que siente que se muere y quizás su papá o su mamá nunca sabe. O quizás se Entonces, enojan con él y exacto. lo castigan o de pronto lo cogen a correazos porque estás actuando de esa manera. Yeah, wow. Entonces, por eso es importante a veces informarse porque ya no estamos en el tiempo de antes, en el tiempo de que, oh, eso no sucedía. Como le dije, quizás sucedía, pero no era muy visible. Y ahorita eso es lo que el enemigo está tratando de atacar mucho, ansiedad, pánico. O sea, se está viendo por todos lados y no solo jóvenes, sino adultos también. Entonces, es algo muy importante que nosotros nos informemos de lo que nosotros podamos ayudar y algo que es bien importante también no quedarse callado. Pedir ayuda no te hace más débil. Pedir ayuda no te hace, oh, o sea, como que estás mostrando debilidad, no. Eso, pedir ayuda te hace que pues necesitas en verdad ayuda y también a la persona correcta. Tú no puedes ir a buscar ayuda a alguien que no te va a brindar una ayuda correcta. ¿Por qué? Porque quizás te pueda dar un consejo que no es bueno, no sé, pues, o sea, pero te digo, buscar la ayuda correcta, alguien que tú creas, esta persona me puede brindar algo correcto, ir a un, ¿cómo se llama? Un psicólogo, Psiquiatra. psiquiatra, ajá, eso no está mal tampoco ir, o Ujú. sea, pedir ayuda. No, porque tú no sabes si es química cerebral que falta. O sea, es como decir que te deje am, de pronto de fluir sangre en la mano derecha y tú le ves blanca. Y, o sea, tú puedes orar y todo, pero vete a chequear porque algo está Ah, malo con tu cuerpo. Eso es lo peor que puede uno hacer. okey, te tengo una última pregunta sobre, ya para cerrar, ¿no? Tú antes, bueno, tú dijiste que yo creo que esta ha sido tu más excesiva ansiedad, ¿no? Ah, Oh, yeah. porque tuviste pánico. Nosotros siempre Sí, no tuviste pánico, pero siento que esta fue la más fuerte. sí, porque están la Ya. respiración, el desmayo. Antes de vivir esto, ¿tú qué pensabas de la ataque de ansiedad, ataque de pánico? No ¿Qué pensaba pensabas? nada, No, nada. o sea, porque hay personas que dicen: "No, eso es mental, que eso se te va a quitar", o sea, ¿tú no pensabas eso? Como que: "Oh, eso es mentira", o cosas Mira, así. definitivamente y obviamente, cogí ¿cómo se le dice la palabra? Cuando tú sientes los sentimientos de los demás, ¿cómo se dice? Una empatía o Empatía. ampatía, no sé, corríjame en los comentarios. Mm. Una empatía por las personas que sienten eso 100%. Ahorita yo sé exactamente cómo ayudar a alguien No, que pero está antes pasando de por eso. eso, Sí, por eso. Antes, sí escuchaba que algunas personas pasaban, algunos muchachos estaban pasando por eso, pero nunca estuve presente bueno, de hecho sí estuve presente mm, estuvimos con este muchacho, ¿no? Pero esta persona sí se desmayaba. Entonces lo que hacíamos era llamar a ambulancia. Am, pero no, o sea, nunca dije eso es mental o nunca estuve por eso dije no pensaba nada, porque nunca tuve la oportunidad de estar con alguien como que cálmate, como que no, eso nunca estuvo, pero era algo invisible para mí claro. y nunca di un consejo sobre eso porque nunca llegaron a mí a buscar un consejo sobre eso. Pero bueno, le doy gracias a Dios que ahorita tengo la oportunidad de poder ayudar, porque hay personas que esto le dura más tiempo. He escuchado testimonios de personas que le duran 10 años. Ujú, Y sí, siempre se le va reduciendo, reduciendo, pero imagínate, 10 años es un tiempo muy, muy muy fuerte. fuerte. Entonces, el poder ayudar y ya, el poder ayudar a las personas a controlar esto o a decirle todo, estar bien con esa empatía, ¿no? No con el ego, porque muchas veces queremos orar por alguien con ego, no, como que mi oración
Mi oración, no importa lo que le está pasando, mi oración lo va, ni siquiera decimos es Dios, sino mi oración lo va a calmar. Cuando a veces no necesitamos eso, lo necesitamos es calmarlo, es darle paz ese momento, al menos cuando se trata de la ansiedad, cuando se trata Del pánico. del pánico, ya. Ese es el más fuerte. Entonces, bueno, esto ha sido lo que hemos aportado, tanto como la experiencia de Kevin, tanto la otra experiencia de la mía. Es algo que pues se ha vivido en carne propia, ¿no? Entonces, las técnicas que hemos aplicado, tanto la experiencia que él ha pasado. Entonces, si este video ha ayudado a alguien, o cree usted que ese video le puede ayudar a alguien, si es necesario, compártalo. Y pues también es algo que pues buscar ayuda no está mal. Si usted está pasando por algo, busque ayuda. Cuéntelo a alguien de confianza que tú creas que le pueda brindar una ayuda correcta, Mm, porque hay personas que no te van a brindar una ayuda buena. Entonces, porque a veces vamos a personas incorrectas, entonces tenemos que saber a quién vamos a ir. ujú. Entonces, bueno, este episodio espero que les haya ayudado. Pues ya extrañaba estos momentos que pues una conversación solo con Kevin. Sí, Entonces, bueno, no sé si tú quieres decir algo antes de despedirnos. ¿no? Bueno, muchachos, denle like, comenten, am, comenten en los comentarios qué les gustaría que nosotros hablemos la próxima vez cuando estemos en otra oportunidad. Creo que estamos cada 10 episodios, hacemos un episodio juntos, pero si quieren que hablemos de algo en específico o si quieren algún invitado en específico, déjenoslo saber. También suscríbanse. El 56% de ustedes no están suscritos, ¿ok? Entonces denle like a la campanita. Pero más que todo, muchachos, compartan esto a alguien que usted sepa que está pasando por esto, a alguien que usted sepa que eh, esa persona que usted se lo va a mandar conocen a alguien, entonces pueden escuchar la parte de ella y que les va a ayudar. O ustedes, am, compártanlo, guárdenlo, lo que sea, porque creo que esto va a ser de mucha ayuda, de mucha ayuda. O sea, no es algo teórico, no es algo como que hoy aprendí esto, no, es algo que en verdad es bien, bien handy, bien, bien útil. A mí me parece que este podcast es muy útil porque no es algo que leímos en un libro, es algo que vivimos. Y algo que también quiero recalcar, que no está mal, como decía, buscar ayuda profesional, pero también el mejor que te puede ayudar es Dios. Correcto. El mejor que te puede sacar de esa ansiedad, que a veces lo podemos ver imposible y que nunca se me va a ir, pero para Dios no hay nada imposible. Como Dios dice que pues venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces es algo que pues más importante, no estoy diciendo que la ayuda profesional no es buena, pero más importante buscar a Dios porque Yeah. Él te puede ayudar en cualquier situación y no solo en la ansiedad, sino en cualquier circunstancia que estés pasando, cualquier problema. Entonces, pues, lo más importante es acercarse a Dios, que Dios va a escuchar nuestras oraciones y nosotros vamos con un corazón sincero delante de Él. Sí, porque yo dije que a veces el orar te daba más ansiedad, pero no es el orar, es cuando rodeas a la persona con 3, 4 personas y empiezas a gritar, ¡Hay poder! Y entonces ahí es donde uno dice, estás empeorando la situación. Sí, Porque la porque persona no no, está mal, o sea, ya, que tú vayas a orar por eso, no, pero obviamente no. Y de pronto están haciendo con buena intención. ya, sí. Pero entonces por eso es educarnos de que sí puedes orar. El pastor Machuca oró por mí, pero estábamos La solos pastora oró por la ti, el pastora oró pastor. por mí, el pastor oró por mí por medio del hermana Raité, hermano, Dios. ellos, ajá, ellos oraron por mí, pero estábamos solos, o Ya. sea, no estábamos rodeados de muchas personas. Entonces, ya, Bueno, entonces, bueno, eso es lo que quería decir al final. Quería recalcar eso, que lo más importante es buscar ayuda a Dios, que el que es el que nos creó y el que conoce nuestro cuerpo, no conoce todo de nosotros. Entonces, es lo más importante, buscar a Dios, ya sea en todo momento, cualquier circunstancia. Y bueno, espero que este podcast les haya ayudado o ha sido de bendición. Compártanlo, ya no queremos extenderlo porque ya siento que
ya queremos acabar y nunca acabamos. Entonces, Bueno, bueno, esperemos Dios les verlo en el siguiente bendiga. episodio. Bye Dios les bye. bendiga. Bye.